métodos de la estadística inicial, y en toda la primera parte estuvimos viendo la parte más exploratoria, descriptiva, que no por eso es menos meritoria, o sea que todos los procesos, hoy vamos a ver un proceso de cómo seguir un proceso de una enfermedad infecciosa, de alguna manera comienzan siempre por lo que vimos el martes, que es decir, mirar cómo evoluciona, o sea, graficar, buscar indicadores de todo tipo y caracterizar el problema. Entonces, bueno, lo que vamos a empezar a ver hoy, avanza Vanina, es justamente tres conceptos que parecen parecidos, pero están diferenciados por los elementos que tiene la epidemiología, o los determinantes, que son las personas, el tiempo y el lugar geográfico. Por lo tanto, lo primero que vamos a explicar es lo que es la epidemia, la endemia o la pandemia. Y cómo aplica la epidemiología, cuáles son los pasos en la investigación epidemiológica y en función de las herramientas que le brinda tanto la estadística como las matemáticas, cómo investiga, cómo aplica todos esos conceptos para avanzar en el conocimiento. Entonces, y finalmente vamos a trabajar con unos demos, unos videos, para que ustedes tengan en cuenta la modelización de las enfermedades infecciosas, cómo están los infectólogos pensando, qué pasó con las primeras proyecciones. No solo lo vamos a hacer en referencia al coronavirus, sino a un montón de otras enfermedades infecciosas que se dieron en el mundo. Entonces, lo primero que vamos a ver para poder encontrar similitudes y diferencias entre estos tres términos, epidemia, endemia y pandemia, es que hay que tener en cuenta, primero, cuál es el patógeno específico que causa la enfermedad infecciosa. Después, ver qué cantidad de población o de individuos está infectado, o sea, el número. Luego, la región geográfica y finalmente el momento en el que ocurre. O sea que siempre aparecen los tres determinantes del análisis epidemiológico, que es el individuo, el tiempo en el que ocurre el evento de salud o del estado de pasar de salud a enfermedad y la región geográfica que está involucrada. Por supuesto que lo que vamos a ver hoy está referido solo a enfermedades infecciosas. Recuerden que cuando hablamos el martes dijimos que la epidemiología fue evolucionando y que hoy en día maneja distintos grupos de aplicación, pero que básicamente también eso se debió a todo este proceso de salud a la enfermedad y que, bueno, la epidemiología empieza con la epidemia. Y ahí les contamos quién fue el que llamamos el padre de la epidemiología moderna, que es John Snow, en Londres. Y entonces, bueno, siempre hay que tener en cuenta que a partir de todo este trabajo, después empezó a surgir lo que ya llamamos hoy todas las políticas sanitarias de vigilancia para la salud, que es el gran grupo de aplicación hoy. Entonces, ¿qué es una infección? Vamos a empezar con lo primero y vamos a ver algunos ejemplos. ¿Qué es una infección o una enfermedad infecciosa endémica? Cuando uno dice es una endemia, está hablando de que la enfermedad se localizó en un lugar y que lo hizo durante un tiempo prolongado, con un número importante de infectados. Que bueno, esto tanto que estamos viendo ahora en el tema de las personas, también se presenta en los otros campos de, digamos, de las ciencias de la vida, como podría ser vegetales o animales, ¿no es cierto? O especies o animales. Entonces, ¿qué ocurre? Aparece un gran número de casos con esa enfermedad infecciosa, no decrece significativamente, pero tampoco crece de golpe.
Y que a veces está sin tener factores externos. Por ejemplo, hace muchos años la tuberculosis era endémica de la zona norte del país, específicamente de Tucumán. ¿Qué ejemplos más comunes podemos tener de endemia? La malaria en el África subsahariana, siempre estuvo, ¿sí? O sea, es una enfermedad que se dice endémica porque está habitualmente, sería la palabra, y en determinadas épocas en el país. A veces no son casos graves. Por el contrario, decimos brote epidémico o epidemia, cuando uno habla de brote se asusta menos, si dice epidemia es como que se pone loco. Entonces, generalmente se habla de brote epidémico. Es cuando la enfermedad ha sobrepasado totalmente el número usual de casos en una población y en un momento determinado. Bueno, acá aparece uno de los indicadores que estuvimos viendo el martes, que para poder hablar de brote epidémico uno tendría que conocer lo que llamamos la incidencia de la enfermedad, es decir, cuántos casos nuevos hay en función de la cantidad de población o muestra expuesto al riesgo. Pero muchas veces, bueno, un solo caso ya nos puede llevar a pensar, dependiendo del lugar, del momento, etcétera, a pensar que es una epidemia. Por el contrario, la pandemia, ¿qué es? Es una epidemia que trascendió la frontera geográfica. Otro detalle de la pandemia es que va a crecer, no es estable. La endemia no crece, sino que permanece. La pandemia se extiende, aumenta el número de casos. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que uno empiece con una epidemia y luego, por cómo se va extendiendo, se pase a ser una pandemia, ¿sí? Entonces, fíjense acá cuando comparamos las diferencias que hay entre una infección endémica, epidémica y la pandemia. Básicamente lo señala el ámbito y la cantidad de afectados. Por ejemplo, si es una endemia, se da en un lugar natural de un país, ciudad, lugar, etcétera, y no está en otras partes del mundo. El número de casos que se presentan es estable, previsible en una región, ¿sí? Por ejemplo, acá pusimos algunos ejemplos para que ustedes, por ejemplo, del dengue hablamos de Venezuela y Colombia, que es endemia, ¿sí? Hoy en día el dengue, nosotros tuvimos un brote epidémico este año, a la par que empezábamos con los problemas de coronavirus. También todos recordarán el tema del ébola en el Zaire y en Uganda, que eso continuó, se mantiene estable, y la malaria, como ya les dije antes, en el África. En la epidemia uno piensa en un brote, porque puede estar limitado a una zona de la infección en estado endémico, pero de golpe pega un salto, ¿sí? Y sobrepasa las expectativas sanitarias del lugar donde se observa. Entonces, el número, el incremento del número, por eso se dice es un brote, crece repentinamente y empieza a pasarse de región en región. O como pasó ahora, de país en país y de continente a continente. Entre endemia y pandemia también hay una diferencia. Ahí cuando ven los ejemplos pueden ver, la endemia es algo que se mantiene en el tiempo de forma relativamente estable, mientras que la epidemia en este brote tiene marcado al lado un tiempo, ¿no? El año en el que sucede. Entonces esa es una diferencia entre la endemia y la pandemia. La endemia se mantiene a lo largo del tiempo, y la epidemia tiene momentos de crecimiento muy importantes. Bueno, después fíjense que la pandemia tiene que ver básicamente
con las zonas geográficas, y estas deben ser extensas, es lo que nos está pasando ahora con el coronavirus, porque la infección con este virus es simultánea en diferentes países, ¿sí? Y también a diferentes continentes. Entonces, el tema es que la pandemia ocurre cuando un brote epidémico se dispara de golpe a distintos países y territorios. Entonces, ¿por qué es importante tener bien clara la diferencia entre estos tres? Bueno, porque si volvemos a lo que vimos el martes, donde dijimos que la bioestadística le daba métodos para investigar a la epidemiología y los habíamos clasificado en dos grandes grupos, los métodos descriptivos y los analíticos. Dentro de los descriptivos, que eran los que primero se aplicaban en un estudio, en este caso de una enfermedad infecciosa, en la primera parte, hasta fase 1, 2 y 3, lo que hace el investigador epidemiológico, define el problema, lo estudia, ve las características y a partir de ahí define qué objetivos concretos va a tener para estudiar esa enfermedad. Luego se fija, bueno, cómo va a identificar los datos, caracteriza el cuadro de la enfermedad y después verifica si puede haber algún error o sesgo. ¿Para qué? Para, bueno, comparar los resultados a partir de los indicadores que vimos el otro día. Entonces, ahí, en la etapa 7 de la fase de un estudio descriptivo epidemiológico, es cuando uno tiene que decidir si es una epidemia, una endemia o es una pandemia. Y a partir de allí recién se formulan las hipótesis que van a ser probadas en estudios posteriores. Ya esos estudios epidemiológicos se los llama estudios analíticos, y pueden ser observacionales y experimentales, y tienen que ver también con en qué etapa se está, inclusive cuáles son las recomendaciones para la acción. Entonces, por ejemplo, vamos a lo que más interesa hoy. Si yo quiero estudiar un brote epidémico, básicamente, cualquier enfermedad infecciosa tiene 3 etapas. Un brote, una epidemia tiene 3 etapas. La primera etapa se investiga y analiza para describir y cuantificar, ¿sí? Y a lo sumo identificar las causas en la primera etapa del estudio del brote, ¿sí? Ya en la fase 2 hay que poner medidas de control. Por eso es que a veces hubo un gran retraso en algunos países, piensen con el coronavirus lo que pasó en Italia, lo que pasó en España, etcétera, la misma Inglaterra, ¿sí? Prácticamente no salieron recomendaciones sanitarias rápidamente, ¿sí? O sea que no hubo intervenciones para controlar el brote. Si uno trabaja como más o menos se trabajó en la Argentina, puede tener una idea del problema, cuáles son las causas que lo pueden originar, y entonces, ¿qué puede hacer? Circunscribirlo, tratar de controlar ese brote. En el fase 3 se evalúan, bueno, los resultados, pero fíjense ustedes lo importante de los pasos de una investigación de brote. Lo primero que hacemos es definir un caso y ver cómo lo diagnostico. Después tengo que empezar con los indicadores, cómo los cuento. Tengan en cuenta que cualquier servicio, cuando aparece cualquier tipo de infección, son de notificación obligatoria. Para poder decir que es un brote, hay que ir controlando cuantitativamente cuando pasa del número habitual, que por ejemplo, qué sé yo, las bronquiolitis en los chicos. Todos los años, para esta época, hay un porcentaje, o sea, de casos que se dan habitualmente. Cuando ya es un brote epidémico es porque eso se superó. Fue lo que pasó con el dengue acá en la Argentina. Cuando recién empezaba el coronavirus, había un brote de dengue, porque ya había pasado los límites
básicos que siempre tenía esta enfermedad. Bueno, luego viene el aspecto epidemiológico de describir dónde se da, en qué momento, etc. Armar esos famosos mapas, que son los que te sirven para ver bien cuál es la distribución y de esa manera mejorar las técnicas para controlar. ¿Sí? Después viene esa etapa donde uno tiene que describir cómo es el individuo al que puede atacar esa enfermedad infecciosa, ¿sí? ¿Cuál fue la fuente que produjo la infectación y la propagación y cómo se transmite? Todo eso va en una parte primera, ¿sí? Luego te dicen, bueno, cuál es la población de mayor riesgo y a partir de ahí recién se formulan las hipótesis, pero no se demuestra. En la segunda fase, que es cuando empieza la etapa de investigación más analítica, empiezan a buscar casos adicionales, toda la información adicional necesaria y empiezan a probarse hipótesis. Seguramente ahí uno empezará a tenerlo dentro de los métodos de investigación, a donde uno usa herramientas estadísticas, aparecen, por ejemplo, los métodos de casos controles o a veces seguimiento de corte, depende de la enfermedad, ¿sí? Se sistematiza el estudio y de ahí salen las medidas de control. Y en la tercera etapa de un brote epidémico, bueno, se supone que es la etapa donde ya están los resultados, se hace un informe final y ahí, bueno, empieza toda la parte sanitaria donde se implementan programas de control y prevención. Esto pasó en un montón de enfermedades infecciosas. De allí salen después todas esas recomendaciones de, por ejemplo, hasta ahora, después del H1N1, la mayoría de las personas que tenemos más de 60 años, o 65, obligatoriamente tenemos, y a otros grupos en riesgo, que se lo llaman, tenemos que vacunarnos, es como casi obligatorio, ¿sí? Bueno, otra cosa interesante es ver que todo esto se hace generalmente en una primera etapa, es ver cómo se propagó la enfermedad infecciosa, ¿eh? O sea, cómo se transmitió, cuál fue el huésped potencial, por dónde entró y por dónde salió. Por ejemplo, nosotros sabemos que en un primer momento se pensó en que el tema de los murciélagos, ¿no es cierto?, con el coronavirus, porque los chinos comen murciélagos, qué sé yo, sopa de murciélago. Entonces, bueno, ¿de dónde se originó el... Bueno, después hubo otros casos que, bueno, también, o sea, por desgracia ya varias de las epidemias generadas tuvieron su origen en algún lugar de China. Luego, ¿cómo se transmite? Bueno, hoy en día, con un mundo globalizado, es muy difícil que las enfermedades de un brote epidémico, si no lo controlan en el momento justo, pasen a transmitirse al resto de la población, ya sea por contacto directo, por aire, por las gotitas de saliva, etc. Y eso hay que determinarlo, ¿sí? El mayor agente transmisor es el aire, pero también el segundo más complicado es el agua, ¿sí? Luego vendrán los alimentos, etc. ¿Quién es el huésped potencial? Hace referencia que depende de un montón de cosas. Puede ser un sujeto sano, pero puede ser alguien que no está tan bien nutrido, que genéticamente tiene un montón de problemas, o que a lo mejor él es inmune al virus, pero él puede contagiar. Todavía no está bien claro si el que es asintomático contagia o no contagia. Y luego vendrán, bueno, a partir de todo este proceso donde uno va viendo cómo un virus se expande, lo más importante son los 3 criterios
que hay que tener en cuenta para definir un caso, que nosotros lo podemos analizar muy bien con el tema del coronavirus. Hay criterios clínicos, criterios de laboratorio y criterios epidemiológicos. Los criterios clínicos son los síntomas más frecuentes de la enfermedad. Cuánto dura y cómo se van manifestando. Por ejemplo, en el coronavirus, en un primer momento, fíjense cómo fue cambiando esta etapa de ver los criterios clínicos. Era la fiebre, dolores musculares fuertes, decaimiento, etcétera, etcétera. Hoy en día hasta el tema del olfato controlan, ¿eh? O sea, si el gusto o el olfato están afectados, podría ser un síntoma al que uno después iría avanzando. La fiebre sigue siendo uno de los síntomas o signos más importantes. Pero después viene el criterio de laboratorio, que es cuando se lo aísla a la gente, todas las pruebas, tanto serológicas como químicas. Y finalmente vienen los criterios epidemiológicos. Ahí tiene que ver con el individuo, o sea, ver el individuo, el lugar y el tiempo. O sea, por ejemplo, más en varones que en mujeres. ¿En qué edades y en qué momento? ¿En invierno o en verano? Primero decía, no, porque en Europa, que el frío, que por eso. Bueno, al final, igual se dio, o sea, están ocurriendo rebrotes, tanto en España como en Italia, y son en zonas donde están ahora pasando una etapa con mejores temperaturas y playas y todo. Bueno, o sea que para poder decir en el estudio de un caso que forma parte, uno tiene que ver cuántos de los criterios, Manina, avanza a la próxima, cuántos de los criterios se dan. Si uno en la propagación se cumplen los 3 criterios, el clínico, el de laboratorio y el epidemiológico, decimos es un caso confirmado. Si se dan solo 2 de los 3, decimos es un caso probable. Y cuando solo está la evidencia clínica, cumple un único criterio, decimos es sospechoso. Por eso es que cuando esto ocurrió, la divulgación a partir de los servicios de salud lo que hacía era decir, bueno, si usted tiene tal, tal y tal, te daban los síntomas clínicos, llame a este número. Y ahí te iban diciendo, bueno, manténgase en su casa, aíslese, a lo sumo te daban un paracetamol. Y bueno, uno tenía que ir llamando. Entonces, lo importante es que en esta fase 1 hay que tratar de describir cómo es toda la dinámica de transmisión y ver las fuentes, ¿sí? Porque en esta etapa el epidemiólogo va viendo cómo cambia la enfermedad, cuántos días puede estar incubándose, y siendo asintomático para pasar después a ser sintomático. Luego, cuán contagioso, o sea, cómo va variando la carga viral, por ejemplo, en el caso del COVID, que tiene cada persona contagiada. Y los asintomáticos se sabe que tienen una carga viral menor, entonces contagian menos, de manera media burda, ¿no? El nivel de contagiosidad que tiene cada individuo contagiado, que tiene la enfermedad. Y después, bueno, cómo puede ir contagiando, o sea, en la cadena. En un primer momento, en la descripción del problema, se ubicaba si había venido o no había venido del exterior, pero cuando tuvo circulación, digamos, en el territorio, hubo que cambiar un montón de cosas y armar entonces todo un eslabón que rodeaba al individuo que presentaba un caso, ¿sí? Entonces, en el fase 2 nos vamos a hacer 3 preguntas, o sea, ¿qué se hace en un fase 2? Decimos, busquemos información adicional. ¿Y cómo la buscamos? Bueno,
hay que en esta parte, que es ya la parte más analítica, el cómo uno puede verificar otras fuentes. O sea, por ejemplo, lo más común, ver cuáles son los ingresos y egresos hospitalarios que están ocurriendo generalmente ese año, o sea, en esa etapa del tiempo en el que ocurre o está por ocurrir el brote epidémico. ¿Y para qué? Y bueno, porque necesitamos identificar nuevos casos y casos adicionales para tener alguna idea de la incidencia de la enfermedad, ¿sí? Y poder empezar a calcular esos indicadores. La incidencia es un indicador de riesgo, ¿sí? Y después también es la etapa que ya empieza analítica, donde se toman muestras de todos los que pueden, siendo vehículos de esa transmisión, que aparecen las primeras hipótesis. Fue lo que hizo Sir Francis Snow, este médico londinense, que sacó el primer mapa y él se fijó que pudo graficar en él 700 enfermos de cólera y todos estaban distribuidos en forma excesivamente cercana a una fuente de la que se tomaba el agua. Entonces, ahí él empezó y se empezó a plantear las primeras hipótesis. No era un problema que se transmitía por el aire, sino que venía por el agua. Y bueno, después hay que demostrarla. Entonces, vienen las medidas de control y bloqueo, ¿sí? Que puede darse a veces en fase 1, a veces se da en un fase 2. ¿Y por qué? Es muy importante porque ahí uno puede disminuir el número de susceptibles, o sea, como estuvo pasando cuando se focalizaron en la cava, se focalizaron en la villa, primero en la villa 31, después la 11-14. Y después, ¿qué pasa? El programa Detectar es parte de evitar la enfermedad en personas que son susceptibles de esta enfermedad. Entonces, en el caso de los barrios populares, con ese programa lo que se hizo es se identificaba a la persona contagiada, los contactos estrechos y se los aislaba para que esos contactos estrechos, si se habían contagiado, no contagiaran a otros, a una tercera cadena en la cadena de transmisión. Claro, entonces, bueno, en toda esta etapa seguimos aplicando técnicas, ya sea de muestreo, probabilístico, no probabilístico, desde la bioestadística, que fue muy cuestionada. La primera muestra que se cuestionó fue la que sacaron, creo que la estación de Constitución, porque bueno, no era para nada aleatoria, etc. Y bueno, después ojalá lleguemos pronto a la fase 3, que están las conclusiones y recomendaciones, y como aparentemente este virus llegó para quedarse, se implementan programas de prevención y control para el futuro, ¿sí? Se hace todo un análisis, bueno, si ya está tratamiento, vacuna, se puede generar campañas al año siguiente para prevenir. Que fue un poco lo que pasó con la gripe A. En un primer momento no se sabía cómo se iba a trabajar y hoy todo el mundo se vacuna, ¿sí? La diferencia fue que en la gripe A se identificó rápidamente una medicina para tratamiento y se desarrolló la vacuna. En el caso, en este momento del coronavirus, todavía no podemos hacer conclusiones porque todavía esta investigación es muy nuevo, tiene una mecánica de transmisión muy rápida, que va variando, se van descubriendo cosas nuevas respecto a todos los aspectos que tienen que ver con el análisis de contagiosidad, transmisión, carga viral, etc. Entonces, el informe se tiene que ir modificando día a día porque todavía hace muy poco que este virus está en la población. Fíjense ustedes que un montón de recomendaciones sanitarias fueron variando, qué sé yo, todavía hay algunos que, qué sé yo, en Brasil o en Estados Unidos, barbijo sí, barbijo no, y ahora ya sabemos que es una prenda más que tenemos que incorporar, y como decía Jorge antes de que comenzáramos a hablar de todo esto, se espera que esto va a seguir hasta el año que viene, así que bueno, hay que armarse de paciencia. Pero yo, volviendo un poco a la bioestadística,
Nosotros cuando empezamos el martes de esta semana, les dijimos que la bioestadística era un cuerpo de métodos, tanto estadísticos como matemáticos, que uno los podía aplicar a las ciencias de la vida, o sea, la biología, la agronomía, la medicina, etcétera, etcétera. Y que básicamente se agrupaban en tres grandes rubros, digamos. Lo que sería la estadística biodescriptiva, es la parte que tiene que ver un poco en el tema de cómo sistematizar la información que uno recoge para un fenómeno, ¿sí? Y que esa información hay que descubrir qué variabilidad o qué grado de incertidumbre para poder hacer un estudio metódico, sistemático. Y luego vamos a tener, a partir de la bioestadística, algunas leyes sobre el cálculo de probabilidades que me van a servir para explicar cómo eso va variando. Y bueno, para tomar decisiones o hacer previsiones, uno tiene las herramientas que da la bioestadística con lo que llamamos los métodos inferenciales. Y ahí recién pueda sacar conclusiones, demostrar hipótesis. Entonces nos pareció que teníamos que ver un poco, ya que teníamos elementos como para estudiarlo, ver en forma dinámica, con algo tan sencillo como una planilla de cálculo, cómo se propagan las enfermedades infecciosas, ¿sí? Y bueno, ¿para qué? Bueno, para entrar en herramientas un poquito más avanzadas, para poder predecir o describir, para encontrar modelos que nos sirvan para situaciones futuras. Entonces, bueno, en primer lugar voy a hablar de los modelos matemáticos que lo que quieren hacer es describir de alguna manera un fenómeno con una imagen o una representación de la realidad. Eso es un modelo, una representación de la realidad que uno utiliza para estudiar y analizarla. Entonces, bueno, los objetivos que van a ser explicar, describir, predecir para futuros procesos el fenómeno o evento de interés. En este caso, por ejemplo, la estadística cuenta con algunas herramientas para hacer lo que llamamos experimentos, o sea, recrear esa imagen aunque no la tengamos. Pero en este caso, avanzaba Nina, vamos a hablar de, hay un montón de formas de clasificar los modelos, básicamente la más robusta es la que los divide en determinísticos y estocásticos. En el determinístico uno puede controlar los factores que intervienen en ese proceso de la enfermedad o fenómeno que se esté estudiando. Entonces, si yo puedo controlar los factores, los voy a poder predecir con exactitud los resultados. En cambio, en el estocástico siempre va a haber algo que yo no puedo controlar. Entonces, no voy a tener un único resultado. Bajo las mismas condiciones, yo puedo saber cuáles serían los posibles resultados, pero como está el azar, nunca voy a saber exactamente cuál es ese resultado único. Entonces, ¿qué pasa? Ahí aparece la probabilidad. Cada uno de esos resultados genera una función que relaciona la causa con el efecto, siendo el efecto el resultado que estoy estudiando. Y las causas, bueno, pueden ser un montón de factores. Desde la bioestadística uno trabaja mucho con modelos estocásticos, ¿sí? Y todo el que tuvo en su carrera de grado, que se está formando ahora en alguna carrera, y ha tenido algún módulo de estadística, recordará estos modelos estocásticos que van aprendiendo para hacer inferencia estadística. Por ejemplo, la T-de-Student para comparar dos grupos poblacionales con respecto a un determinado, a una determinada respuesta de interés, o el análisis de la asociación entre factores y efectos, que uno lo puede estudiar con regresiones, etc. Bueno, la estadística, como otras ciencias o disciplinas que buscan de alguna manera globalizar, bueno, bajo un único modelo, la física es uno de los que los hace,
tenía hasta hace algunos años lo que llamábamos los modelos lineales generales, que establecían una relación entre una respuesta de interés y una combinación de factores o variables llamadas independientes, y esa relación era una función lineal, ¿sí? Bueno, a lo largo de la evolución, hoy trabajamos con modelos que, ante las restricciones que tenía ese modelo general original, lineal, sacaron nuevos modelos, como el modelo lineal generalizado, los modelos mixtos, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso son los estocásticos. Pero, ¿qué ocurre cuando yo tengo que estudiar un tema epidemiológico como este, donde lo que vemos en un proceso infeccioso es que hay una evolución, un cambio de un estado a otro, ¿sí? Bueno, para esos casos nosotros tenemos que llamar, yo lo llamo modelos biométricos, pasaba ni nada, yo lo llamo modelos biométricos, que son determinísticos. ¿Por qué? ¿Qué contemplan estos modelos determinísticos más matemáticos? Por ejemplo, los estocásticos tienen en cuenta esa incertidumbre, y en su ecuación siempre vamos a tener un término que mide el error, mide la incertidumbre, trata de estimar el error. En estos modelos biométricos lo que tenemos que tener en cuenta es que son variables que pueden tener transformaciones. Por ejemplo, los alimentos se transforman, y cuando uno lo piensa, todo lo que con lo que uno se alimenta produce una energía y a veces otras sustancias que el organismo puede excretar o no. Entonces, hay cambios en los seres vivos. Para poder analizar estos cambios, uno necesita modelar y establecer las relaciones pensando que los elementos que intervienen se pueden transformar. Por eso es que estos modelos se suelen denominar también de causa y efecto, o hipersuperficie estímulo-respuesta, que es cuando uno, por ejemplo, en un proceso químico, que dependiendo qué agregamos o cómo mezclamos determinada sustancia, aparece un nuevo elemento químico. Bueno, todos esos modelos son modelos biométricos determinísticos, que se utilizan mucho en el campo de las ciencias naturales, o sea, tanto la biología como puede ser la agronomía, etcétera, todos los procesos de la naturaleza. Cuando uno tiene una respuesta biológica, uno podría, si quisiera, hacer experimentalmente, bajo diferentes condiciones, estimar una función que caracterizara el modelo. Pero lo que ocurre es que en un caso como esto, donde uno tiene que ver una causa y un efecto, los modelos pueden ser complejos, uno tiene que trabajar más con modelos que sea ensayo y error, o ajustar funciones que me permitan medir los cambios que se producen. Entonces, lo que vamos a identificar, estos modelos, no todos pueden conocer, pero mediante ecuaciones diferenciales uno podría explicar un poco la razón de cambio de esa variable que estoy estudiando, que sería en algunos casos presencia-ausencia de una infección, respecto a un montón de otras variables. Y en esa relación puede haber transformaciones. Por eso es que en muchos modelos biológicos que usamos, las variables independientes generalmente son cuando aparece el tiempo, la distancia, la concentración de una droga, etcétera, etcétera. Modelos biométricos determinísticos o biológicos podemos encontrar un montón, pero ya en 1798, Thomas Malthus, empezó a querer explicar esto, a modelar matemáticamente, por ejemplo, el crecimiento demográfico. Y en este modelo matemático, que era el malthusiano, la hipótesis era que la tasa de crecimiento de la población de un país
crecía en forma proporcional a la población total. O sea, si hay más población, va a haber más personas, va a haber más crecimiento. Entonces, es el tipo de modelo que nosotros tenemos que tener en cuenta para modelar enfermedades infecciosas. Entonces, bueno, nos podemos preguntar por qué conviene construir modelos matemáticos para el análisis de enfermedades infecciosas. O, bueno, piensen ustedes que los otros modelos, los estocásticos, los factores o variables o causas que yo uso, variables independientes desde el punto de vista estadístico, generalmente las fijamos. Acá hay que pensar que, primero dos cosas, que hay transformaciones de los elementos que entran en el modelo, y segundo, que a veces no son tan obvias a primera vista cuáles son esas relaciones. Entonces, lo que se hace es se construye un modelo pensando en cómo es el esquema y después se puede jugar a partir de él con los elementos y ver qué pasa si esto sube, esto baja, o sea, me permite más ver ese cambio que estudia la epidemiología del estado de salud a la enfermedad. Entonces, para modelizar enfermedades infecciosas, vamos a usar modelos biométricos, biológicos, que son más determinísticos, y la herramienta es el tema de las ecuaciones diferenciales. Entonces, porque yo no podría hacer un experimento, por ejemplo. Uno diría, bueno, vamos a hacer un ensayo experimental a ver qué pasa con esta enfermedad. Primero, bueno, sería recostosísimo. A veces uno puede pensar en generar esa imagen de la realidad en un laboratorio, etcétera, pero puede ser peligroso. De hecho, muchas veces algunos virus salen disparados de los laboratorios, pero muchas veces es antiético, o incluso imposible. Bueno, podés decir, bueno, a este que tiene el virus lo trato y a este no, o sea, y para ver los resultados, o sea que hay que ser muy cuidadoso, ¿sí? Por lo tanto, entonces, ¿qué hacen? Se construye un modelo que describa de manera adecuada la epidemia y uno puede ver cuáles serían las consecuencias y ver después qué pasa si cambio alguno de los elementos. Entonces, en una enfermedad infecciosa, lo que vamos a estudiar más que nada es ver cómo se puede transmitir un esquema. Los más utilizados por los epidemiólogos, ahora aparecieron unos nuevos para estudiar el COVID, pero básicamente siempre se trabajaban con estos tres. Eran el SI, el CIS y el CIR. Estos modelos no quiere decir que exactamente predigan cómo va a evolucionar la transmisión de la enfermedad, pero por lo menos sirven para caracterizar esos cambios que tiene la enfermedad infecciosa. Por ejemplo, en el modelo SI uno considera, ¿por qué se llama SI? Porque por un lado está el susceptible, o persona en riesgo de contraer la enfermedad, y los infectados. Pero, en todo caso, no va a haber, digamos, recuperado. Una vez que el individuo esté infectado, no va a poder salir de eso, lo va a tener. Por ejemplo, el virus del SIDA. El virus del SIDA o el VIH. Una vez que aparece, puede atemperarse, el promedio de vida se ha alargado a más de 10 años con los cócteles que hay actual, pero el modelo que caracterizaría esa enfermedad, que no quiere decir que siga exactamente cómo va a ir cambiando, es un sí, porque tenemos el susceptible y el infectado. El CIS es cuando puede uno pensar que se puede volver a infectar. Primero es susceptible de tener la enfermedad, de contagiarse, después puede ser un contagiado o infectado, y después puede volver a infectarse una vez recuperado.
volver a tener la enfermedad. Y esas son, por ejemplo, exceptuando el del SIDA, todas las enfermedades de transmisión sexual son modelos cis, que hay que estudiarlo con este tipo de modelo más determinístico o matemático. Y después está el CIR, que fue lo más cercano para estudiar en un primer momento coronavirus. Ahora ya medio está fallando y hay un nuevo modelo. ¿Y por qué se llama CIR? Porque considera 3 estados en ese proceso de la salud a la enfermedad. El susceptible de contraerla, el infectado y el removido o recuperado, que es el que queda inmune después de tener la enfermedad. En este momento, se está medio dudando de si podemos no volver a infectarnos. Por ejemplo, cuando éramos chicos, yo soy muy vieja, chicos, me decían, bueno, lo mejor es que la varicela la tengan todos de chiquito. Y entonces, ¿qué pasaba? Bueno, tenía un hermanito varicela y todos nos contagiábamos. Y bueno, se quedaba adentro, se tomaba mucho líquido, se hacía bien sana, lo mismo pasaba con la papera, un montón de enfermedades. Ya después, cuando apareció las vacunas para todas estas enfermedades de la primera etapa de la vida, se fueron, de alguna manera tuvieron que sacarlas porque los virus comienzan a mutar y se produce después virulencia. O sea, antes tener una gripe era lo más normal, ahora ante primera evidencia de algún síntoma de gripe estamos todos locos, porque o vamos a la gripe A o ahora tenemos el coronavirus, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros vamos a mostrarle ahora, y aquí agradecemos al doctor Carlos Toscano, que es un biólogo español, muy joven él, músico también, que es muy didáctico para explicar qué pasa con un modelo CIR. Recuerden los 3 elementos o estados de una enfermedad infecciosa, podría ser el coronavirus, donde reconocemos 3 etapas. El susceptible de infectarse, el infectado y el recuperado, que significa que le produce, si se recuperó, no va a volver a reinfectarse. En un momento este fue el modelo que más se acercaba. No sé si ahora ya puede servir para describir este virus que estamos, o esta pandemia que estamos atravesando. Estos son... bueno, estos son los esquemas. Tenemos susceptibles, infectados y recuperados. El modelo se llama CIR porque divide la población en 3 tipos: susceptibles, infectados y removidos. O recuperados. Donde los removidos son los que se recuperan o mueren. ¿Sí? Bueno, arranca con el día 0 de la enfermedad. Todos son susceptibles. Y aparece un infectado. Y rápidamente comienza a crecer. Hasta que en algún momento, alguno de los infectados pasa a estar recuperado. A medida que los días, que es el proceso que tiene la enfermedad, van transcurriendo. ¿Qué puede ocurrir? Que te quedes con todos infectados y algún recuperados, o todos infectados, ¿sí? Y ningún recuperado, distintas situaciones, ¿sí? Cada vez que una persona se infecta, se vuelve un posible contagiador, ¿no? Cada vez que se infecta, contagia a otros, y una vez que se recupera, gana esto que es los anticuerpos y no puede volverse a contagiar, lo cual en el caso específico del coronavirus todavía totalmente no está aprobado. Por eso el CIR por ahí podría no ser el modelo ideal para proyectar o inferir algún tipo de
de resultados a largo plazo, porque todavía no se sabe exactamente si la persona que se contagió adquirió la inmunidad y no se vuelve a contagiar. Bueno, aquí es lo más importante, ¿cuáles son las reglas del modelo? O sea, ¿qué implica ese cambio de estado? De susceptible a infectado y de infectado a luego por ahí recuperado. Entonces, hay que encontrar la manera de ver cómo uno pasa de un estado a otro. Hay que crear estos pasos que hace el modelo. Supongamos que partimos de 1000 susceptibles, una comunidad de 1000 personas. ¿Qué puede ocurrir? Que esas 1000 pasen a ser todos infectados, ¿sí? Y entonces, bueno, ¿cómo puedo expresar ese cambio de susceptibles a infectados? Matemáticamente podemos encontrar alguna manera. En el día 1, en vez de 1000, vamos a pensar que tenemos 999 susceptibles. ¿Por qué? Porque apareció un infectado. ¿Cómo se pasa de un grupo al otro? ¿Sí? Multiplicando la cantidad de susceptibles por los infectados. Pero faltaría algo más para describir este cambio. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que esa persona que en el primer día aparece un infectado, ese es el que llamamos el paciente cero, ¿sí? Entonces, puede ocurrir... En el día 2, si la proporción es la multiplicación, la relación entre infectados y susceptibles es la multiplicación, todos pasarían a estar infectados. Entonces, lo más lógico sería pensar que una proporción de esa relación entre susceptibles e infectados se convierte en infectados día a día. Entonces aparece el primer parámetro, el beta, que sería, bueno, ¿cuántos pueden? O sea, en este caso se puso un valor muy pequeñito para probar de 0,002, o sea que es prueba y error. ¿Sí? Entonces aproximadamente al segundo día ya tendré 2 infectados, 1 más 2 infectados. ¿Sí? Al día 2 tengo 3, y al día 3 tengo 6, etcétera. Va a llegar un momento que va a empezar algunos de este grupo, ¿ven? Van bajando los susceptibles, van aumentando los infectados en el mismo número que bajan los susceptibles por esta tasa de crecimiento que es el beta. Y en algún momento van a empezar a aparecer en el tercer grupo, ¿sí? ¿Se cortó? No. Ahí está. Oh. ¿Se cortó? Se cortó la presentación. Perdón, las voces no se escuchan. Vanina, no se escucha tu voz, porque se ve que se cortó a Susana y entonces no se escucha tu voz. No, ahí está, ahí me escuchan a mí. Sí. Ahora sí, Vanina, se escucha tu voz. Es que se corta internet, esa es la dificultad en este momento. Básicamente, entonces,
la relación que nosotros tenemos entre los infectados y los recuperados también va a estar relacionada con un parámetro, que en este caso estipularíamos, por ejemplo, en un 0.5. Entonces podríamos ir construyendo nosotros el modelo a través de estas relaciones matemáticas. El primer parámetro que relaciona el porcentaje entre susceptibles e infectados, y el segundo parámetro que relaciona, los infectados y los recuperados. Entonces podríamos ir viendo cómo va evolucionando una vez que nosotros determinemos estos dos valores, el beta y el gamma. ¿Sí? El gamma podría hacerse más sencillo de estimar. Por ejemplo, en este caso se partió de un parámetro que pensamos que se recupera el 50% de la población. Fíjense ustedes, no te vayas, Vanina, cómo va cambiando y de esta manera yo podría llegar a tener una evolución, una transformación que gráficamente sería esta. O sea que los rojos son los infectados. Y fíjense ustedes que tenemos tres formas distintas para estas curvas. Tenemos los susceptibles, que la curva que representa este crecimiento siempre tiende a bajar, los infectados que va a crecer hasta un pico y va a volver a bajar, y luego los recuperados que siempre tiende a crecer. Entonces, bueno, hay que ponerlo en notación matemática, ¿sí? ¿Cómo escribo esto? Por ejemplo, estos menos 17, que pasan a ser 17 menos 4 en el grupo de infectados, o 3 más 4 en los recuperados. Y fíjense cómo varía cada casilla a medida que transcurren los días. Entonces, ¿cómo puedo yo deducir estos valores? Y van a ir apareciendo las ecuaciones, o sea, de los susceptibles menos los beta por S por I, van a ser igual a, bueno, los infectados, que va a ser igual a beta por S por I menos los infectados por el gamma. Y se da esta característica. En el cambio diario, el grupo de los susceptibles tiende a decrecer. El de los infectados crece hasta un punto y después decrece, por eso es beta por infectados por S menos gamma por I. Y el último grupo, que es el de los recuperados, va a ser igual, de alguna manera, a... siempre voy a restar en los susceptibles. En los infectados puede sufrir un pico, y en los recuperados solo puede crecer. Entonces, esto es lo que expresa, se expresa a partir de una ecuación diferencial, donde uno, derivando ese grupo con respecto al parámetro de interés, va obteniendo las relaciones de cambio. ¿Sí? te escuchan, no sé si estás conectada. Preguntale si te escuchan. ¿Ustedes me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno. Entonces, el problema matemático es que no es lo mismo jugar con el beta y con el gamma. El gamma, fíjense que de obtener, de pensar, uno puede mirando todos los resultados estadísticos que van ocurriendo, puede tener alguna idea, con cuántos el porcentaje de recuperados. O sea que esto no es tan difícil. A partir del tiempo, ¿cuál podría llegar a ser el porcentaje de recuperados? Entonces acá muestra el caso para 4 días, el gamma tendría que ser 0,25.
¿sí? O sea que ese gamma es 1 dividido los días que está siendo infectado. ¿Cuántos días está infectado el individuo? O sea, uno hace un seguimiento de los infectados y puede llegar a determinar, ¿sí?, ese gamma. Es 1 sobre los días que están estando infectados los individuos que entraron. Entonces, el tema es este beta que mide el cambio entre susceptibles e infectados, y este beta es lo que llamamos la tasa de contagio, ¿sí? La tasa de contagio. Y ahí vamos a ir jugando con alguna distribución que indique cómo cambia esto, ¿sí? ¿Cómo puedo yo producir ese contagio? Que en este caso dicen que es a partir de las gotitas que se expulsan cuando uno habla o corre o viaja apelmazado en un colectivo. Entonces, ahí aparecen, como les enseñé el primer día, un montón de determinantes del cambio de salud, que pueden ser los hábitos de la comunidad, las costumbres sociales, fíjense que hasta el tema de si en la ciudad que sufrió cantidad de contagios hay o no hay, por ejemplo, subterráneo. Entonces la idea es que el beta tendría que ir decreciendo y el gamma tendría que ir creciendo, en este sentido. Y ahí están los elementos. Distanciamiento social, por ahí lavarse las manos y llevar mascarilla, salen las primeras, digamos, elementos que tienen las políticas sanitarias, y en el caso del gamma tiene que ver justamente con el tema del estado de la capacidad y la calidad hospitalaria, ¿sí? Entonces, otra vez, por eso es que es tan importante, que lo vimos el martes, la tasa reproductiva básica, ¿sí? Y ahí van a ver ustedes algo que sí se ve. Ese coronavirus nos está expresando cómo va cambiando el grupo de susceptible infectado, y nos da idea de la virulencia. Sí. Sí, también habíamos visto que este R, las 3 situaciones, que sea menor que 1, igual a 1 o mayor que 1. Si es menor que 1 no hay ningún problema porque se mantendría constante. Iría desapareciendo la cantidad de infectados. Si es igual que 1, una persona contagia a 1, y si fuera 2, fíjense cómo se va multiplicando y cómo se hace, o sea, si fuera mayor que 1, perdón, en el caso ahí sería 2, cómo se va multiplicando y cómo aumenta la propagación de la enfermedad. Entonces, es muy importante poder ver cómo nosotros podemos trabajar con ese R0, que es la relación que va a tener el beta. Están los dos parámetros, tanto el beta como el gamma. Esto se los vamos a mandar. No, esto lo podemos pasar, ya vi cómo se hace. ¿Ya viste? Sí. Ah. Nosotros no vimos ese, discúlpenos ese No defecto. lo habíamos probado en el Meet. En Zoom no había problema. Dame 2 minutos, que lo encuentre. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo ha sucedido tan rápido? ¿Cómo Que lo busque, ¿dónde está? Estaba en el... Cómo modelizar con Excel este tipo de modelos SIR. ¿Lo pusiste, se lo mandaste? No, te lo mandé a vos, pero no encuentro el archivo.
A ver, disculpen un minutito. Yo cambiaría, no, eso es el webinar. Este que parece. Bueno. Este es el otro y espero... que lo vamos a... Sí. Entonces ahora... Dame un segundo, 2, 3, vamos a tirar inicio. Pausa. Muy bien, entonces... Ahora sí... Ahora deberían escucharlo. Ahí está. Ahí lo... De empresas ¿Escuchan ustedes? aunque pero un no veo. modelo como este también valdría para representar Pero dice que no lo ven, Vanina. Yo no lo veo, pero hay alguien lo veo. propagación de enfermedades. ¿Por qué no lo gran pregunta? A ver. ¿Por qué no lo ven? Ideal para esto. Oh, es que no Otra vez. tenemos ¿Y internet. sabía esto lo pusiste? Sí, no. Se nos corta la internet. Bueno, ¿Querés que lo busque yo por acá? Me decís cuál, dónde lo buscas y trato de compartirlo yo. no, fíjate si a vos no te corre cuando vos trabajas. Ahí ¿Ahora ellos lo no ven? ven? ¿Ahí no lo ven? Todavía no. No se ve que estás presentando nada todavía, Vanina. No, no. Individuos sanos que no portan la Ahí está. enfermedad, pero que podrían contagiarse porque no son inmunes. Ahí Un está. poquito antes. Por ¿Ven? otro lado, los ¿Lo ven, individuos entonces? infectados son portadores de la enfermedad Arrancalo un y la poquito pueden antes. transmitir. Ahora está bien. La difusión de rumores, por ejemplo. Ahora sí. En el modelo que vamos ven y a lo construir, escuchan? conocido en ¿Lo la ven y lo doctrina como escuchan SIR bien? o SIR, distinguiremos varias clases poblacionales. Por un lado, los individuos que llamaremos susceptibles. ¿Lo ven y lo individuos escuchan, sanos Carla? que no portan la enfermedad, pero que Sí, podrían sí, sí. contagiarse Sí. porque no son inmunes. Susana, Es otro. Por otro lado, los este. individuos Esta es la infectados modelización son a través portadores de una la plantilla enfermedad y Excel la pueden del modelo transmitir. SIR. Cómo ir haciendo Estos individuos, esto que tanto los explicamos en el infectados video como los anterior, susceptibles, a través de una forman un plantilla sistema social. sencilla No de están Excel. aislados, sino que se relacionan entre ellos. Interactúan unos con otros según una determinada tasa de interacción. Esos contactos son el contexto en el que se producirá la propagación de la enfermedad. Pero hay que tener en cuenta que no todos los contactos son susceptibles de producirla, porque las interacciones entre dos personas susceptibles, no portadoras, no entrañan riesgo, y las interacciones entre dos personas infectadas o portadoras tampoco. Así que llamaremos contactos susceptibles a los que tienen lugar en personas infectadas y no infectadas. Pero no todos esos contactos susceptibles acabarán provocando un contagio. La facilidad de transmisión de la enfermedad puede ser mayor o menor, pero normalmente Claro. no será del 100%. Así que el número de contagios será una determinada fracción del número de contactos susceptibles, según la tasa de contagio específica de la enfermedad de que se trate. Los individuos contagiados pueden evolucionar a uno de los dos estados siguientes. Una posibilidad que daría lugar a la tercera clase poblacional sería que sanasen, que lograsen vencer a la enfermedad, quedando inmunizados. Así que ya no podrían transmitirla ni podrían volver a contraerla. A este grupo lo denominaremos recuperados. La evolución a este grupo dependerá de la tasa de recuperación, del porcentaje que determina la probabilidad de que un individuo gamma. infectado consiga sanar. Un cuarto grupo estaría formado por quienes no lograron vencer a la enfermedad y fallecieron. Sí, La tasa de mortalidad y la tasa de recuperación son complementarias. exacto. En resumen, el itinerario dinámico de un individuo común sería el siguiente.
De pertenecer a la población susceptible pasaría a estar infectado y de esa situación pasaría a estar recuperado o fallecido. Y por eso a este modelo sencillo de evolución de la propagación de enfermedades infecciosas se lo conoce como modelo SIR o modelo SIR. Susceptible, infectado, Claro. recuperado. Vamos a modelizar en Excel la evolución de una enfermedad de este tipo. Vamos a simular la evolución de una enfermedad infecciosa durante 200 periodos de tiempo, durante 200 días, por ejemplo. Es necesario analizar el comportamiento del sistema en un periodo de tiempo suficientemente largo para asegurar que se alcanza el equilibrio. Fíjense ustedes que nosotros Vamos a llevamos considerar una población inicial de 100.000 como personas, 200 de las días, cuales ¿no? solo una está infectada. Desde el primer infectado. 120. 120 días, así que tenemos 120 todo días de cuarentena. de cuarentena, pero bueno. Desde el primer Inicialmente infectado no hay hasta- pacientes recuperados ni fallecidos. Vamos a definir algunos parámetros epidemiológicos básicos. Por ejemplo, supongamos que la enfermedad tiene una duración activa de 12 periodos, de 12 días. 12 días, y son 15 lo que están diciendo. Fíjense Vamos a que suponer que cada individuo de este ecosistema interactúa en promedio con 2,5 individuos cada día. Probablemente interactúe con más personas, pero este indicador se referirá a interacciones suficientemente cercanas como para ser potencialmente tiembla la voz. transmisoras de la enfermedad. Imaginemos que la probabilidad de que se produzca el contagio en uno de esos contactos es del 14%. Que un 95% de los infectados puede superar la enfermedad, y que el 5% restante fallece a causa de ella. Vamos a ver cómo evolucionará la enfermedad en esta población en los siguientes periodos. En este primer periodo, o periodo inicial, los individuos de este ecosistema dinámico se relacionarán entre sí y como resultado de los contactos se producirán algunos contagios. En el periodo, aunque solo hay un infeccioso, este individuo interactuará en promedio con otros 2,5 individuos. Esta expresión nos indicará el número de contactos con algún portador que se producen en cada periodo. Pero hay que tener en cuenta que los contactos entre infecciosos no son potencialmente contagiosos, porque ya están ambos contagiados. Así que el número de contactos susceptibles de contagio dependerá también de la proporción de individuos susceptibles que haya en la población. Ok. Fíjense que con el modelo es el mismo y está jugando con algunos otros elementos. Claro que pero todos estos parte de contactos los tres susceptibles estados, no provocarán susceptible, contagios, infectado porque la tasa y de contagio recuperado. es del 14%. Sombrero en amarillo. El número de recuperaciones que se producirán en un periodo de... y de la tasa de recuperación. Pero como la enfermedad permanece durante unos 12 días, cada día se producirá en promedio la fracción correspondiente de recuperaciones. Sombrero en Y amarillo, una como vez de que costumbre. lo establezca, El número de vamos- fallecimientos se calculará de modo análogo.
el 5%. ¿Qué podemos dejarles que ellos después lo vean esto y seguir nosotros a ver? A partir de estas variaciones que se producirán en la población, podemos calcular el número de individuos que estarán en cada una de las situaciones en cada uno de los periodos. El número de individuos susceptibles al cabo de un día será igual al número de individuos que estaban en esa situación en el instante anterior, menos el número de individuos contagiados en este periodo. El número de individuos contagiados o infectados será igual al anterior más los individuos contagiados en el periodo. Pero a esta cifra habrá que restarle los que han dejado de estar contagiados, bien por haberse recuperado o bien por haber fallecido. El número de individuos recuperados y fallecidos es acumulativo. Y como esta evolución seguirá en lo sucesivo el mismo patrón, que depende de los parámetros que se definieron y de la situación corriente, podemos copiar estas fórmulas al resto de periodos. Vamos a hacer algunos cálculos de resumen. Suma los contagios. Esto es lo más Durante todo el aproximado que periodo tenemos al considerado, coronavirus. han sido contagiados un total de 98.878 individuos. De todos los contagiados, 93.933 se recuperaron, superaron la enfermedad. ...4.944 personas acabaron falleciendo a causa de la enfermedad. Solo 1.122 individuos no llegaron a contraerla, bien por no haber tenido contacto con portadores, o bien porque, pese a tener interacciones susceptibles, por pura probabilidad no derivaron en un contagio. ¿Me falta mucho esta? No, ¿no? Porque así puedo seguir explicando. El número máximo de personas que estuvieron infectadas de un modo simultáneo fue de 44.177. Es decir, en una determinada fecha, 44.177 personas estaban infectadas. En cuanto a la actividad de propagación, se puede calcular el número máximo de contagios producidos en un solo día, que fue de 6.044.
En un solo día se recuperaron 3.497 personas. Y los fallecidos. Y también en un solo día llegaron a fallecer 184 personas. Para comprender mejor la evolución que revelan estas cifras, vamos a elaborar un par de gráficos. El primero, que represente la evolución de la población en cada grupo, susceptibles, infectados, recuperados y fallecidos. Después lo podemos cortar, total ellos lo pueden ver. Así hablamos. Espera que haga el gráfico. Otro gráfico interesante es el que refleje la actividad de propagación, los cambios de grupo, es decir, los contagios, las curaciones y los fallecimientos producidos cada día. Después este gráfico cortalo, así ya les explico. Deja que haga el título y eso. Volvé, así yo hablo con... Bueno, volvé a la... Así les explico un poquitito. Bueno, disculpen porque elegimos material que creíamos que era más... el equipo pensó que había que buscar algo que sirviera para explicar a todos y el primer video era más accesible a que todos entendieran cómo se modela con ecuaciones diferenciales sencillas, cómo se estiman los parámetros y el objetivo es de alguna manera pronosticar. Muchos de los gráficos que se generan en el material son gráficos que usaron los infectólogos para ver un poco cómo podría llegar a ser la evolución. Hoy en día hay modelos mejores que el CIR. Este era un modelo muy general, muy conocido en todo el estudio epidemiológico de las infecciones, de enfermedades infecciosas. La idea, ¿cuál es? Ir mostrándole que hay distintas herramientas con las que la bioestadística puede contribuir a la epidemiología. En el módulo que sigue, nosotros vamos a trabajar con lo que decimos y que se habla tanto, que es la medicina basada en la evidencia, que también trabaja con algunas otras técnicas para inferir, por ejemplo, la bondad de las pruebas diagnósticas. Todavía no entramos acá a discutir qué pasa con los test, o sea, bueno, cuál es el mejor, cuál tendríamos que elegir, etcétera, etcétera. Entonces, eso también lo estudia la epidemiología. No solo la bondad, sino diríamos la validez de las pruebas diagnósticas, que es el otro elemento en el estudio de las epidemias, muy importante. ¿Se acuerdan que el primer encuentro yo les decía que entre todas las cosas que nos preguntamos con respecto a las epidemias está la pregunta de si hacer más testeos me va a servir para poder
tener una idea más acabada de cómo va a ir evolucionando. La cosa es que, bueno, se pasaron casi 4 meses y resulta que el pico nunca llegaba, o sea, muchas veces uno tiene un modelo y ese modelo no sirve para ajustarlo a la realidad, en este caso, de un evento de salud de enfermedad. Entonces, bueno, la idea es que quisimos hacer un abordaje sencillo con cosas relativamente sencillas para que ustedes vean que uno puede estar bien informado y no siempre entender que todo lo que ve o escucha está vedado a su conocimiento. O sea, cualquiera manejando todos estos materiales podría llegar a entender mejor un poco el proceso que estamos viviendo de esta pandemia. Y también porque sirve mucho para manejar un montón de otras cosas. Nosotros acá estamos usando técnicas muy sencillas de ecuaciones diferenciales para modelar esta situación de salud, pero podríamos usar este mismo esquema de estudio, que hasta con una planilla de cálculo uno lo puede seguir, para estudiar otros fenómenos, tanto socioeconómicos como también de tipo administrativo, ¿sí? Lo importante es que uno tiene que tener bien claro los elementos. Fíjense, y por eso pusimos 2 videos, que ahora se los vamos a mandar por aparte. Ya les mandaste el link. Para que ustedes lo puedan mirar tranquilos. ¿Por qué? Porque fíjense que en el segundo video hay otros elementos con los que juega. El modelo es el mismo, pero va jugando con otros elementos, está dando un montón de información adicional que enriquece el informe final. Pero el elemento básico, que son la ecuación diferencial que utiliza, que se ve en el primer video, es el mismo. O sea, el esquema, cuando uno arma un modelo para describir, para predecir, en este caso, una situación de salud, tiene que tener bien en claro cuáles son los elementos que pueden ir cambiando. ¿Por qué? Porque eso le va a servir para mejorar la calidad de ese modelo para predecir o para describir la situación de salud. En otras situaciones, o económicas o sociales, bueno, si el modelo no ajusta tan bien, uno puede tener una pérdida o puede no llegar a describir bien algún problema social. Pero en este caso, que está en juego la vida de las personas, uno quisiera encontrar el mejor modelo, el que se ajuste más y que me permita planificar mejor. No es sencillo. Fíjense ustedes que hasta hay discusión entre el grupo de los infectólogos que permanentemente están asesorando. Y debido a eso, hasta la Organización Mundial de la Salud cayó en desprestigio en algún momento, porque iba cambiando muchísimo todas las indicaciones que daba. Barbijo sí, barbijo no, es por aire el contagio o es por otro medio, etcétera, etcétera. Entonces, hay un montón de perfiles. Lo que sí le queremos decir que para determinar, digamos, ese cambio de estado que hace la epidemiología entre salud y enfermedad, va a tener un montón de determinantes, y esos determinantes, como les decía en las primeras reuniones, tienen un enfoque sistémico. Tenemos algunos determinantes más cercanos para ver la evolución de un estado de enfermedad, como podrían ser, no sé, la situación genética de la persona, o sea, todo lo que lleva en sí mismo, pero a medida que uno va analizando, a distintos niveles de proximidad puede encontrar otros determinantes que hacen que ese individuo pase de un estado de salud a un estado de enfermedad, ¿sí? También se está hablando, por ejemplo, que hasta el grupo sanguíneo puede ser, parece que los del grupo A tienen mayores posibilidades, los que tienen sangre tipo A, mayores posibilidades de contagiarse. Los que tienen sangre tipo O0, bueno, tienen menos, que el sexo puede influir, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos que son los determinantes que estudia la epidemiología,
A su vez, bueno, si le aplicamos las técnicas o la metodología para investigar que nos da la bioestadística, pueden mejorar o por lo menos llevarnos a clarificar más todo lo que estamos estudiando. En el próximo encuentro, que será en agosto, ya les va a llegar, voy a estar acompañada de otra persona que trabaja en todo el área de información de la Ciudad de Buenos Aires, pero que es estadística y que me acompaña generalmente también en biometría, y ahí veremos otro grupo de aplicación que surge un poco de esto de considerar cómo la medicina puede avanzar apoyándose en la evidencia. Y desde la estadística, para nosotros, el conseguir una buena evidencia está muy relacionado con cómo vamos elaborando la información. Entonces, en la primera etapa que hicimos el martes, quisimos mostrarle que con técnicas muy sencillas, donde desde la bioestadística lo que más utilizamos fueron los conceptos de tasas, razones y proporciones y elementos gráficos que cualquiera maneja, no necesariamente tiene que haber estudiado mucho estadística para hacer un gráfico en planilla de cálculo. Bueno, uno puede por lo menos caracterizar el problema de salud. Y luego vendrá esa parte más profunda, donde hoy en día tenemos un montón de técnicas para estudiar los distintos perfiles. Lo que sí es cierto es que nunca pensábamos que íbamos a vivir lo que estamos viviendo ahora, y que va a haber un cambio, una evolución en el mundo, no solo en la Argentina, sino que este cambio va a ser mundial, de un montón de estructuras que creíamos que no podían cambiar, y van a tener que cambiar. Una de ellas, como comentábamos con el profesor Jorge Sadula, es que seguramente hasta la enseñanza, o sea, las maneras de transmitir lo que uno quiere enseñar también van a cambiar, tenemos nuevos recursos, nos cuesta un montón, nos falla como hoy que nos falló el internet, pero siempre hay manera de que el individuo se comunique, se exprese y reciba también información. Así que, bueno, cada vez más todo va a tener cambios, o, bueno, por empezar, fíjense ustedes que en este caso las distintas actividades de la vida cotidiana van a tener protocolos, y esos protocolos van a cambiar un montón, que lo que van a producir es que vamos a estar más o menos protegidos contra un contagio. ¿Sí? Hay otras cosas que estudiar, que es, bueno, si el virus que se originó, dicen en China, pero siguió Europa y de Europa pasó a América, tiene la misma virulencia que cuando empezó. No lo sabemos. O sea, todavía hay un montón de puntos oscuros, y allí sí, lo más importante, lo tenemos en este momento, es estudiar dos cosas. Primero, un tratamiento para la enfermedad infecciosa nueva. Entonces, en esta etapa que empezó el tema de encontrar una vacuna o un tratamiento, ahí la bioestadística lo que brinda es todo lo que podría llamarse el diseño del experimento, la detección de diferencias para probar hipótesis de diferencias entre grupos, encontrar los factores de riesgo a través de modelación diferente a la que acabamos de hacer hoy. ¿Sí? Hoy tratábamos de encontrarle un esquema, una imagen a lo que estamos viviendo. Ya les digo, en el primer momento pronosticaron con el modelo sí, pero ya quedó un poco obsoleto porque se están dando otras condiciones, no solo la que les mostramos en los dos videos. Bueno, yo les pido miles de disculpas, pero en esta zona en la que vivo no me había pasado nunca. Yo estoy dando bastante presentaciones, pero nunca me había pasado quedarme en la mejor parte sin internet. 3 veces se cortó el internet. Así que cada uno va a tener el material, tienen el video del doctor Toscano, que es como amigable. El otro es mejor, en el que les enseña cómo usar y les va a quedar el recurso de la planilla de cálculo para que cualquiera pueda jugar, ¿no?
Y bueno, lo que deseen consultar, no sé si quieren preguntar algo o así, o bueno. Eso iba a decir, Susana, discúlpame, que vamos a dejar un espacio para ver si pueden realizar algún tipo de consultas que quisieran realizarle a los oradores. Por el chat pueden realizar las consultas y nosotros les vamos a estar leyendo a los oradores las preguntas que tengan. Y además, mientras ustedes están pensando qué preguntas realizarle a los oradores, les cuento que Eugenia va a estar compartiendo 3 links. Un link que es de los distintos webinares que tenemos, que forman parte de este ciclo de webinares. Como bien Susana ya nombró, ella va a dar uno en agosto, que va a ser una continuación de este. Eugenia les va a compartir ese link. Después hay un link que es de una encuesta, en realidad con el objetivo de mejorar este ciclo de webinares. Se le hace una pequeña encuesta a todos los que participan de los webinares. Y un tercer link, por si alguien necesita o quiere tener un certificado de asistencia del webinar, lo va a poder obtener ingresando a ese link. Pero voy a leer si hay alguna pregunta, no sé. Ahí están los links que ya les compartió Eugenia. Yo había leído una pregunta hoy de Mariela, o una consulta, si ustedes podían, está bien acá, que le gustaría si podían poner las fuentes de distintos criterios de clasificación de las enfermedades, porque ella ha visto que había distintos criterios de clasificación. No sé si eso lo podemos pasar después. Clasificación de las enfermedades, esa sí no la entiendo. Me gustaría que después pongan la fuente de estas definiciones, porque he visto distintos criterios para clasificar a las enfermedades como una u otra. Ah, debe ser o infecciosa o crónica. Eso es del otro día. Esa lo dimos el otro día, decía Mariela, pero igual yo le mando las Bien. diferencias que hay Bueno, entre una enfermedad a ver si hay infecciosa otra consulta que vea por acá. Inclusive les voy a mandar Fisterra, que es un sitio de epidemiología donde pueden encontrar un montón de cosas que el que quiera tener, por ejemplo, si hay gente del área más de medicina, enfermería, etcétera, y en Fisterra tenemos un montón de conceptos epidemiológicos interesantes, plagados de ejemplos, etcétera. Dice que preguntaba de endemia y epidemia. Ah, sí, sí. A eso se refería. De vigía. Sí, nosotros tenemos toda la información de la Organización Panamericana de la Salud, del vigía, que fue del que participamos en algún momento, que es donde se capacita a todos los médicos y paramédicos en todos estos conceptos epidemiológicos. Entonces podemos mandarle los módulos Bien. donde se hacen estas diferencias, sí. Bien, Que ahí los hace Jorge el dice ministerio. que... Perdón, sí. Ahí Jorge dice que él abrió el micrófono para hacer una consulta, así que le damos pie a Jorge para que pueda hacer la consulta. Bueno, no, perdón, hola Carla. Un comentario. Hola, Jorge. Sí. Para enlazar mi comentario con el del martes, cuando hablé precisamente de las ecuaciones diferenciales. En función de lo que dijo Susana, hay que tomar en cuenta una primera cosa, que es la siguiente. Estos modelos están inspirados desde muy larga data. En particular, CIS, SIR, está SEIR también, y hay Sí. varias migraciones nuevas, incorporándole letras y consideraciones. Básicamente son modelos de estos, en particular de comienzo del siglo XX, 1920, de Kendrick y McCormack. Entonces, ¿qué pasa? El problema acá es la visión que alguien tiene con respecto al modelo dado del paradigma de ese momento. Claro.
en general no se pueden sacar fuera de contexto. Claro. Precisamente por eso los modelos del King College, con la evolución y la descripción, dan unas realidades patéticas, sobre todo en aquellos países que su número de camas, de unidades UCI, Sí. son menores de 1000, y si no hay cuarentena, colapsa el sistema automáticamente. Sí, sí, hay otros modelos para la parte sanitaria, tienen razón, Jorge. Sí, muchas gracias. Sí, yo traté, ya les digo, de poder dar un enfoque inicial, porque sabíamos que íbamos a tener gente de distintos niveles, con distinta formación y distinto interés. Esto es como, es un módulo de información general con respecto a todo esto. Y entonces, desde nuestra disciplina, que es la estadística, y en mi caso particularmente, que toda la vida investigué muchísimo con el área de las ciencias naturales, ya sea agronomía, biología, enfermería y medicina, bueno, quisimos encontrar este perfil. No quita que después pasa y manejemos otros perfiles, también aplicando de diferentes técnicas. Pero son cosas sencillas que nos ayudan a entender un poco la realidad que vivimos. Pero yo estaría en deuda con las diferencias entre endemia, pandemia y brote epidémico. Tenemos un módulo entero de vigía que lo podemos mandar. Es muy fácil porque es material que se preparó en algún momento todo un equipo interdisciplinario de epidemiólogos, estadísticos y matemáticos para que pudiera llegar esta información a toda el área de la salud, a todos los servicios. Así que eso también, les vamos a mandar algunas cosas que tenemos para que el que quiera consultarla. Nosotros trabajamos en base a lo que el Ministerio de Salud nos facilita para capacitar al área sanitaria y ahí a los distintos niveles. Y acá, Susana, estoy viendo, perdón, y acá estoy viendo otra pregunta que dice Ayelén, que se arranca en China por la densidad de población o los hábitos que tienen, o está errada. Esa fue la consulta que hizo. No, hay que mirar un poco, se piensa que arrancan en China, pero ya estaban viendo, hay otras investigaciones que están observando al revés, que si no fue al revés, porque se piensa que como se originó la gripe en el 2009, ¿se acuerdan la gripe A? Bueno, que también surgió allí y que fue por una... Miren la película Contagio, que les va a mostrar cómo fue que ese mal, esa enfermedad infecciosa se originó, o sea, el vector en ese momento también eran los murciélagos, pero se cayeron las bellotas, los comieron los cerdos y el transmisor fue en un restaurante, se comió carne de cerdos infectada con este virus y después, como la persona que estaba ahí empezó y se trasladó a su lugar de origen, lo empezó a... O sea, el paciente cero te lo muestra ahí, o sea, hay que buscar el paciente cero, o sea, si yo les explico bien esto, me llevan por lo menos 4 encuentros, pero es apasionante ver cómo uno va recorriendo cuál es el agente transmisor, cuál es el paciente cero, cómo pasa en este caso al pasar a ser pandemia, cómo fue el cambio, cómo se fue llevando, etcétera, etcétera. Por ejemplo, todavía se sigue investigando por qué a igualdad de casos, o sea, hay un montón de países como nosotros que están en el puesto 20 también y tienen arriba de 100.000 o están ahí. Sin embargo, el número de muertos en algunos de esos países, que además son europeos, es superior al nuestro, o sea que hay algo que no estamos considerando, que no nos puede todavía dar una idea correcta. ¿Para qué? Para hacer la parte más importante de la epidemiología, que es la prevención, el manejo, lo que nosotros llamamos de vigilancia de la salud, que es cuando uno tiene bien estudiado el problema, eso baja de la nación a la provincia, de la provincia a los municipios y de los municipios a los efectores,
que son los centros de atención primaria de la salud, que son los que están más cercanos a la población vulnerable, que generalmente hay un problema económico, o sea, las poblaciones que son más vulnerables desde lo económico y que tienen condiciones de vida más deficitarias son los más propensos a contagiarse de un montón de estas enfermedades. Así que hay un montón de aspectos, tomamos en algo global algunas cosas, ¿para qué? Para acercarnos al tema del coronavirus y para decirles, miren que hay mucho para seguir investigando y que, bueno, siempre contarles que la estadística quiere ser amigable y ayudarlos a entender distintos tipos de problemas que se suscitan en cualquier ámbito de la vida. Nosotros también estamos pensando, y por eso está Edgardo es el responsable para el segundo cuatrimestre de la asignatura de epidemiología para enfermería a nivel grado, y siempre damos en el año algún módulo de epidemiología para, digamos, los docentes que quieran tener alguna herramienta más. Así que siempre podemos estar mejorando. Esto fue una entrada, y una entrada media, si va, digamos, a un nivel de cotidiano, mostrar con técnicas sencillas cómo podemos estudiar estas cosas y usando herramientas de la estadística que no conflictuaran a nadie. Bueno. Acá Yelén también comenta que hace unos días se habló de la influencia de otras vacunas en la recuperación, creo que es la BCG, no sé si estamos ¿La contando. BCG dijiste? Dice que se habló de la influencia de otras vacunas en la recuperación y que cree que es de la BCG que se habló. No recuerda bien. Sí, hay un montón de cosas, pero bueno, justamente eso también a veces lleva a la población a la confusión. Fíjense que la FDA y la MAT prohibieron la y resulta que hay países que le están aplicando masivamente como tratamiento. Entonces, bueno, uno tiene que ser cauteloso. La investigación está en este momento en una etapa que yo diría es un fase entre 2 y 3, hay que esperar. Igual, las vacunas, con lo que contó Jorge, que puede tener un montón de efectos adversos, recién a veces en lo que llamamos un fase 4 de la etapa de investigación, se descubren un montón de cosas que no estaban a la vista. En el fase 3 sale la vacuna, sale la droga, pero después hay que probarla masivamente y a veces hay que retirar algo que salió. O sea que no es improbable que uno vaya y venga. Lo mismo nos está pasando. Acá, por ejemplo, se van a abrir, vamos a pasar a fases de cuarentena menos rigurosas. Pero si esto continúa, en cualquier momento volvemos a la fase 1 tranquilamente, porque no hay otra cosa más que el aislamiento. Estamos tratando de aplicar todo esto para estudiar el problema, pero bueno, las cosas, o sea, ayer fue tremendo la cantidad de, todos esperábamos que bajara, y sin embargo aumentó el número de contagios, el número de muertes, todo, así que hay que esperar, hay que seguir investigando y bueno, paso a paso, son etapas que siempre puede aparecer algo superador que mejore el entendimiento sobre el fenómeno. Y eso hay que estar abierto a decir, bueno, esto no terminó aquí, hay que seguir investigando. Bueno, Susana, ¿lo podemos continuar en otro webinar? Sí, en el otro continuamos. Para no ir alargando demasiado el webinar, sí. Y así los participantes pueden dejar. Sí. Perdón, la BCG está estudiando Japón y Corea. Ok. Mira vos. Bueno, bien. Bueno, muchas gracias, les agradezco, disculpen lo que nos pasó, el material que les quisimos agregar está, lo tienen, véanlo tranquilo porque es bastante amigable, no sé si es el mejor o el peor, pero les va a ayudar. Chao José, y por ahí vi a Cecilia que antes no la había saludado. A todos, muchas gracias. Y bueno, y agradecemos en nombre del departamento a los oradores, a los participantes, y los invitamos como siempre a seguir participando del resto de webinares.
Muchas gracias a todos y nos estamos viendo pronto. Bueno, Chao, gracias. gracias.